Un saludo a todos, les habla el Padre Juan Gaitán, sacerdote jesuita, en este día que el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar, y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos, y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es interesante en este Evangelio cómo hay un recurso literario que es utilizado, que es el de los tiempos psicológicos. Cuando nosotros vayamos a la Sagrada Escritura y podamos identificar que dicen que era de día, que era de noche, y hay cambios, o que iba atardeciendo o que iba amaneciendo, ahí el autor tiene una intencionalidad. Y fijémonos en un aspecto bien importante, y es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siente la necesidad de orar, de estar a solas, de encontrarse con aquel que le ama de manera infinita, con aquel que comparte la existencia desde siempre, que es el Padre, que es el Dios de Israel, el Dios nuestro, que Él muestra cómo nosotros podemos ser liberados del mal. Jesús es el Hijo de Dios hecho carne. Jesús es el Hijo de Dios que se ha hecho próximo a nosotros, y por medio de la vida histórica que Él ha tenido, nos muestra qué significa ser seres humanos. Ese Hijo de Dios necesita orar, necesita ir al silencio. Y en la noche puede significar confusión, puede significar falta de claridad ante las ideas, en medio de esas preocupaciones incluso, en medio de esa realidad, Jesús decide irse a orar, encontrarse con el Padre, porque sabe que solo en Él puede encontrar el amanecer, que solo en Él puede encontrar el día. Y es así que cuando sale de la oscuridad, cuando sale de la confusión, de la duda, del dolor, del temor, puede ahora sí elegir a los apóstoles. Hay una diferencia clara entre los apóstoles y los discípulos. Los discípulos somos muchos, los apóstoles fueron 12. 12 que significaban las 12 tribus del pueblo de Israel y que era el grupo cercano, se les llamaba el grupo de los 12. Hoy en día los apóstoles tienen como su línea de continuidad en los obispos. Los obispos simbolizan a los apóstoles y hacen presencia real del pueblo de Dios escogido. Así pues, entre un apóstol y un discípulo, más que el título, es una cuestión de cercanía con Dios. Todos podemos acercarnos al Señor y seguirlo amando y sirviendo. Aún en medio de la oscuridad, debemos retirarnos al monte, debemos elevar nuestra vida a Dios, ir en oración hacia Él y saber que solo con ese trato continuo, con esa oración constante, es que podemos encontrar el día. Que Dios nos bendiga, que podamos siempre acudir a Él cuando estamos desesperados y cansados. Que tengan bonita semana. Les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.